Bueno, para ello, sí, es que hay algunos estudiosos como Max Weber, Henri Fayol, que vimos algunos temas cuando vimos la primera clase, o Henry Mintzberg, que se encargaron justamente de hacer alguna clasificación básica para entender que de esa clasificación básica, haciendo diferentes combinaciones, podríamos obtener los diferentes tipos organizacionales de las empresas reales. Y cuando digo reales, hablo de que las anteriores no es que sean reales, sino que son casos de explicación teórica, ¿sí? Ahora, la combinación de la teoría puede llegar a concluir en una estructura organizacional real. No se asusten porque lo que les estoy diciendo que suena complejo, porque cuando veamos ese punto se van a dar cuenta que es un poco más simple. Los organigramas, ¿sí? Como una herramienta, digamos, en 2 dimensiones que me permita entender gráficamente cómo se comporta la cadena de mando de una compañía o de una empresa, ¿sí? Cuando hablo de cadena de mando, ustedes automáticamente esto les tiene que remitir a Henri Fayol, ¿sí? Que hizo aportes, digamos, grandiosos para el estudio justamente de las organizaciones, para entender cómo funciona la cadena de mando y cómo funciona el flujo de información dentro de una estructura de una empresa. Y finalmente, funciones y responsabilidades de los actores que están en juego dentro de una empresa, ¿sí? Entiéndase a empresa como una organización en la cual interactúan seres humanos. Entonces, esos seres humanos, más allá de que después haya recursos y que haya muchísimas tareas que puedan ser automatizadas y haya robots, yo me refiero a la organización social, ¿sí? En la cual participan personas que realizan los trabajos. Y como última parte, una parte que parece quizá secundaria, pero a mí particularmente me parece una parte fundamental cuando hablamos de empresa, del entorno en el que compite una empresa, porque ustedes van a utilizar esto, que probablemente alguna de estas herramientas ya las hayan visto, muy fuertemente en las materias que siguen, tanto en planificación y control de la producción, como en proyecto final, digamos, son 2 o 3 herramientas que vamos a dar un pantallazo, que para ustedes se van a transformar en fundamentales a la hora de empezar a formular un proyecto de ingeniería que persiga fines comerciales, ¿no? Si van a hacer un proyecto social, claramente quizá no les importe tanto. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la posición de la empresa en el mercado? ¿Sí? Y cómo puede posicionarse de acuerdo a las estrategias que genera. Por eso, claramente, la tercera parte está relacionada con las estrategias, ¿sí? El análisis FODA o DAFO, que me imagino ya lo habrán visto en otra materia, y el método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, ¿sí? Un ingeniero, no estoy seguro si es de formación pura y dura de ingeniero, sí creo que es ingeniero, de la Universidad de Harvard, sí que planteó, digamos, el entorno en donde compiten las empresas con los diferentes actores, por eso llama las 5 fuerzas, ¿sí? En donde tenemos proveedores, clientes, la empresa y el sector de competencia, los sustitutos y los potenciales nuevos entrantes. Por eso son 5 las fuerzas, y él define cómo es el comportamiento de la empresa dentro de ese entorno competitivo y algunas herramientas, digamos, estratégicas para que la empresa pueda ingresar, desarrollarse y persistir en el tiempo en un entorno de competencia. Todo ese abordaje tiene un enfoque netamente estratégico, ¿sí? A diferencia de las 2 primeras partes del módulo. ¿Me siguen, chicos? Sí. Profe dijo que las 5 fuerzas eran clientes, proveedores, la empresa, ¿y cuáles eran las otras 2? Repetidme, Nicolás, porque me quedé sin audio. Que dijo que las 5 fuerzas eran clientes, proveedores, la empresa, ¿y cuáles eran las otras 2? Pues justo se me cortó. Potenciales nuevos entrantes, o sea, empresas o organizaciones que están en el mercado y que podrían ingresar si no existiese alguna barrera de ingreso al mercado, ¿sí? Sí, Potenciales nuevos entrantes. Y por otro lado, los productos sustitutos. Aquel producto que claro. pueda reemplazar, producto o servicio que pueda reemplazar el que la empresa ofrece al mercado, ¿sí? Con similares características, o sea, que lo puedan sustituir total o parcialmente. Después vamos a Entiendo, entrar en gracias. detalle de todo esto, ¿sí? Sí, sí. Así que no se preocupen porque es simplemente un repaso de cómo es la unidad. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, avanzamos. Bueno, avanzamos, chicos. Vamos a arrancar viendo un poco las bases conceptuales de la empresa. Yo recién les mencionaba un poquitito, ¿sí? Que la empresa, para poder perseguir un objetivo,
¿sí? Tiene que tener claramente definida la misión, la visión y los valores. Entiendo que ustedes cursaron Ingeniería de la Calidad, ¿verdad? Ahí me dicen que no y lo llamo a Marcelo Sí. Pelayo ahora en este Sí, mismo sí, momento. Sí, lo cursamos. Sí, incluso en recursos humanos vimos esto, profe. ¿Cómo? Sí, pero Que incluso en recursos humanos vimos visión y valores. ¿Lo vieron? Sí. Excelente. Bueno, lo vieron en recursos humanos. Yo digo, capaz, cuando se cursaba calidad, por ejemplo, cuando yo estudié, era la última materia de la carrera, la anteúltima, cuando armábamos el manual de calidad y la política de calidad de una empresa para certificar normas ISO 9000, entiendo que lo vieron, dentro, digamos, de esos documentos se expresaba claramente en la política de calidad cuál era la visión y los valores, ¿sí? Eso es una cuestión de forma, nada más, pero ustedes me están diciendo que lo vieron en recursos humanos, entonces simplemente vamos a hacer un repaso para caer justamente en lo que yo quiero caer, que son los objetivos y la estrategia, ¿sí? Entonces, como misión, ¿sí? ¿Por qué motivo se creó la empresa? ¿Sí? Generalmente, la misión está fuertemente arraigada con el emprendedor o el entrepreneur, ¿sí? Que justamente tiene la misión como razón de ser de la creación de esa empresa, ¿sí? La visión ya tiene que ver un concepto justamente de cómo se ve o cómo se imagina, ¿sí? Que va a estar la empresa en un futuro, ¿sí? Mediano o largo plazo, ¿sí? ¿Qué persigue la visión? ¿Sí? Guiar y controlar a la organización, ¿sí? Para que se mantenga la misión planteada en un principio. Fuertemente arraigado generalmente con el creador de la empresa, con el directorio, con el grupo accionista, si la organización es de una estructura muy amplia, ¿sí? Pero básicamente es una cuestión filosófica, ¿sí? Que es difícil de plasmar de manera pragmática, ¿sí? Y los fundamentos y la bajada de línea, por decirlo de alguna manera clara, tiene que ver con una estructura verticalista en la cual el dueño, emprendedor o creador de la empresa baja esa línea al resto de la organización, ¿sí? Los valores de la empresa. ¿Me siguen? Sí. sí, sí. A veces se corta un poquito, pero Sí. te seguimos. Bien. Por lo menos de mi parte. Bueno. Bien. Seguimos un poco con el tema conceptual de la empresa, ¿sí? Fundamentalmente, las empresas, aparte de tener una misión y una visión que debe ser clara, ¿sí? Debe ser clara, requiere objetivos, ¿sí? Como los proyectos, las empresas también tienen que tener objetivos, que se derivan obviamente, ¿sí? De los conceptos de misión y visión, ¿sí? ¿Cuál es el concepto fundamental de la empresa como misión y cómo se ve en un futuro? Bueno, los objetivos se derivan de ahí, ¿sí? Y expresan específicamente hacia dónde va la organización, ¿sí? Hay una regla mnemotécnica, ¿sí? Que se llama SMART, como la ven ahí, que justamente es ese acrónimo SMART. Cada una de las letras del acrónimo definen cuáles son las características que tienen que tener los objetivos, ¿sí? Tienen que ser específicos, no puede haber ambigüedad en el objetivo. Si el objetivo no es claro, ¿sí? Si hay subjetividad, probablemente no hay univocidad de criterio y el resto de las personas que conforman la organización pueden ir hacia caminos diferentes, con lo cual el objetivo tiene que ser específico y claro. Tienen que ser medibles. ¿Por qué tienen que ser medibles los objetivos, chicos? ¿Alguien me puede decir por qué los objetivos tienen que ser medibles? Para poder Para realizar el mejorarlos. seguimiento, claro. Para poder llevar indicadores. De a uno, ¿eh? Para poder hacerle el seguimiento a través de indicadores. Eso te va a permitir ver si la empresa se está manejando de manera correcta, tratando de cumplir los objetivos. Si no lo puedo medir, no lo puedo mejorar. Exacto, tampoco lo puedes gestionar, es difícil si no lo puedes medir. Claramente. Muy buena la definición, muy técnica, evidentemente usa. Claro, digamos. Claro, ¿cómo hago para saber si cumplí el objetivo si no lo puedo medir? Si es difuso el alcance y difícilmente lo pueda medir, ¿sí? Y los objetivos tienen que ser mensurables, entonces. Alcanzables. O sea, porque yo puedo poner una medida, ¿sí? Que no sea posible de alcanzar. Imagínense, estamos trabajando con la idea de métodos y tiempos y queremos que, por ejemplo,
un trabajador de una cabina de peaje manual puede atender 25 autos por minuto. Y bueno, no es alcanzable. No, digo, por más que sea medible, la cantidad de unidades que puede pasar por minuto, no es alcanzable a nivel humano, ¿sí? Porque supera la capacidad operativa de cualquier persona poder atender a 25 autos por minuto, ¿se entiende? Tienen que ser alcanzables, tienen que ser realistas, ¿sí? Fundamentalmente realistas y alcanzables, y el tiempo tiene que estar definido, ¿sí? Time related. Tiene que haber un tiempo definido para el objetivo, al igual que en la formulación de los proyectos, chicos. Los proyectos son actividades humanas realizadas por personas, ¿sí? En un marco de tiempo acotado con recursos escasos, pero el tiempo es fundamental. Si no tenemos un tiempo definido para el alcance del proyecto, ¿sí? Difícil. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los tiempos tienen que estar definidos? Y esta pregunta es más filosófica que de ingeniería. ¿Por qué consideran que un proyecto o que un objetivo tiene que tener un tiempo definido, chicos? Porque tiene principio Para y fin. empezar a... Uy, no, pisamos Un proyecto tiene principio y fin, hay que definirlo, cuánto va a terminar, cuánto se va a empezar a realizar eso, ¿no? Porque se está proyectando. Yo creo que si no le estableces un tiempo, el Y proyecto eso es no se correcto, termina más. pero la pregunta es ¿por qué? La Para pregunta empezar es, a o sea, está bien lo que materializarlo decís, también. pero la pregunta, Porque por ahí viene, si y estipulas un claramente, tiempo, y Por los costos que te puede llegar a generar. los voy a enfocar de otro lado, chicos. ¿Me repetís, por favor, que se me entrecortó un poquito? Decía que por los costos que te puede llegar a generar. yo creo que la unidad de tiempo es por lo que se paga, por lo que se trabaja, y si no Sí, tenés... claramente, Ariel, Está con delay la te pido que me llamada. repitas, así Matías, que- porque estoy escuchando muy mal. Repetímelo. Bueno, es que a usted no lo escuchan. Va, yo al menos no lo Mucho escuché. delay, profe. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ahora profe. sí. Sí. Ahora sí. Profe, Hola, ¿quiere hola, que hola. comparta alguno de nosotros? Bien. Vamos de nuevo. Ordenadamente, escúchenme un segundo. Un segundo. Sí, pero dame un segundito, Milagros. Ariel y Matías dijeron dos cosas que no quiero que se me olviden. Ariel, ¿me repetís lo que dijiste? Porque Sí, había un par de claves. yo decía que si se extiende, por lo que decían los compañeros, si se extiende más el proyecto, si no tiene una fecha estimada de finalización, obviamente los costos van a ser mayor. Bueno, el costo, pero ahora paréntesis, Ariel. El costo tiene un impacto fundamental porque es uno de los recursos. Y los recursos generalmente en el entorno de un objetivo o de un proyecto son escasos. Mi pregunta igual no apuntaba ahí, aunque es muy buena la acotación de Ariel. Matías, vos dijiste otra cosa, repetilo, por favor. No, similar, lo mismo. Es que la medida de trabajo está en tiempos y tiene un costo. Hola, hola, Matías, ¿me escuchás? Ah, bueno. Bien. Es un buen análisis de un ingeniero lo que me están diciendo. Pero yo les hablaba desde el punto de vista filosófico y no voy a seguir dilatándolo porque no tiene mucho sentido. Pero fundamentalmente, chicos, somos seres humanos y los seres humanos somos seres temporales. El tiempo de vida del ser humano está acotado, ¿sí? Por eso la temporalidad de un proyecto o de un objetivo es tan importante, ¿sí? Porque somos seres temporales, ¿sí? Y somos quienes gestionamos y formulamos los proyectos, ¿sí? Entonces el tiempo es fundamental, no es una variable indefinida, tiene que ser claramente concreta y acotada, ¿sí? Bien, ¿quién comparte pantalla, chicos? Así me ayudan con esto porque si no se complica. ¿Lo tenés vos, Milagros, para compartirlo? Ahí lo estoy buscando, profe. Un segundito. Dale.
¿Ahí se está viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí. Bien, ¿todos están viendo la pantalla que proyectó Milagro, chicos? Sí, se ve. Sí, Se sí. ve. Bueno, definidos los objetivos con estas características que son fundamentales para que el objetivo se pueda alcanzar. ¿Sí? Si estas características que definen a cómo debe ser el objetivo de las empresas, este acrónimo que no se lo van a olvidar nunca, como SMART, probablemente se olviden quizá lo que significan o cuáles son las siglas, pero es importante entender que esas características son necesarias para que el objetivo sea alcanzable, básicamente. ¿Sí? Y finalmente, el concepto de estrategia, así que básicamente una estrategia son las grandes líneas de acción hacia cómo vamos a lograr esos objetivos, ¿sí? A largo plazo, a veces, por una cuestión coyuntural, no se puede pensar a largo plazo, ¿sí? Porque esos tiempos en los cuales se establecen los objetivos hagan que el plazo sea quizá mediano o corto, ¿sí? Pero generalmente una estrategia es justamente pensar cómo lograr el objetivo digamos, en un lapso temporal de largo plazo, pero podría ser mediano plazo también, ¿sí? Estos conceptos, ¿sí?, son fundamentales porque suelen estar en toda carta orgánica de cualquier organización que se jacte de ser una empresa, ¿sí? Algunos pueden ser implícitos, chicos. Yo no sé si alguno de ustedes quizá trabajó en un emprendimiento o es emprendedor o trabajó en alguna empresa, en una micropyme que es justamente un emprendimiento y quizá todo esto conceptualmente no esté plasmado en ningún documento, pero muchos de estos conceptos estén arraigados implícitamente en el hacer diario de la organización, ¿sí? Quizá no esté definido y escrito en un manual de calidad o en una política de calidad o en donde ustedes lo quieran encontrar, pero fundamentalmente existen, ¿sí? Tienen razón de ser por sí mismos. Avanzamos un slide, por favor. Milagros, puede ser. Bien. Yo les quiero compartir un video antes de arrancar con este slide, pero probablemente les voy a pasar por mensajería. Denme un segundo que les voy a pasar por mensajería el link porque yo comparto, vamos a estar en la misma situación, así que denme un segundito, que lo busco en YouTube. Denme un segundito, chicos. ¿Me están escuchando, no? Sí, 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 se profe. escucha. Sí, profe. Sí, se escucha. Denme un segundito que entro a YouTube, busco el link del video y se los pongo por mensajería, así lo comparte directamente Milagros. ¿Ya lo envió, profe, al video? Estoy en eso. Ahí va. Creo que es ese, ¿eh? ¿Necesita que lo comparta con audio? Sí, es fundamental. Pero igual no lo compartas todavía. Dame un segundito, por favor, Milagros. Bueno, entendiendo algunas de las bases conceptuales y de las definiciones, ¿sí? Lo que buscamos con esto es primero empezar a entender qué es una empresa,
por qué tiene un objetivo que tiene que ser de las características que mencionamos, pero para entender un poco históricamente la creación de la empresa nos tenemos que remontar hacia unos cuantos años atrás, ¿sí? La empresa nace con el objetivo, ¿sí?, de organizar la evolución y el crecimiento de la industria, básicamente, ¿sí? Entonces nos tenemos que remontar a la Revolución Industrial. Quizá en Francia, con la promulgación de la ley Le Chapelier que prohibía la agremiación, ¿sí? Y en Inglaterra directamente con la invención de la máquina de vapor, ¿sí?, como hito histórico para el comienzo de la Revolución Industrial, ¿sí? Estas nuevas tecnologías, ¿sí?, generaron claramente un incremento volumétrico de la escala de las industrias, que hasta ese momento no eran industrias, o no tenían la magnitud de la escala de lo que son las fábricas y las grandes fábricas de mediados del siglo XVIII, ¿sí? Ahora vamos a introducir en un ratito justamente este video que nos muestra un poquitito el concepto de la máquina, ya capaz la oyeron nombrar, la máquina de Arkwright, que es un concepto previo a la invención de la máquina de vapor, ¿sí?, pero que empieza a ser justamente una evolución tecnológica, ¿sí?, que digamos, redefine el concepto de industria, pero para redefinir ese concepto de industria empieza a tener la necesidad de la incorporación del concepto de empresa como organización, ¿sí?, como estructura que puede coordinar las tareas y la división del trabajo en un conglomerado físico, ¿sí? ¿Por qué quiero que vean este video? Para que vean que hay ciertos disparadores, ¿sí?, que dan hito al comienzo del concepto de empresa y a la necesidad de empresa, ¿sí? Porque en sí la empresa, desde el punto de vista del concepto, podría ser algo abstracto, pero está conformado por trabajadores, por recursos. Generalmente las empresas se encargan de la gestión de esos recursos para obtener, para claramente como objetivo la obtención de un beneficio económico, ¿sí?, la apropiación de un beneficio económico. Entonces, eso que quizás suena abstracto desde el punto de vista de la definición de empresa, conglomera recursos, ya pueden ser, digamos, económicos, tecnológicos, edilicios, capital humano, hoy capital humano. Antiguamente, cuando se crea la empresa, digamos, estaba visto como un recurso. Los seres humanos eran un recurso, ¿sí? Lo único que se buscaba era la división técnica del trabajo para sacarle la mayor plusvalía posible. Pero hay hitos, ¿sí?, que marcan el inicio de la necesidad de la conformación de una empresa, como puede ser en Francia, como les mencionaba, la ley de Chapelier, o en Inglaterra, la invención de la máquina a vapor como un hito de la revolución industrial, ¿sí? Ahora sí te pido, por favor, Milagros, que pongas el video de Arkwright. De hilo, el marco giratorio movido por de hilo, el marco giratorio movido por agua de Arkwright. Una cosa maravillosa. Ana, ¿puedes contarme cómo funciona este marco giratorio movido por agua? Quiero decir, lo que veo aquí es casi igual que el algodón natural que tenías allí en la mano, ¿verdad? En esta máquina, todos los procesos que he hecho en la rueda grande se hacen al mismo tiempo. Así que ponemos este algodón aquí detrás y estos rodillos están ajustados para ir a diferentes velocidades. El de atrás va más lento que el de delante y este trocito que yo estaba haciendo en la rueda grande se hace aquí. Va sacando las fibras de forma que cada vez es más fino. De acuerdo. Ahora puedo ponerlo en funcionamiento para ver lo que quieres decir. Tengo la rueda girando a mi ritmo y luego pongo en marcha el mecanismo así y... Ah, allá vamos. Es fantástico, lo hace todo a la vez. Lo va cogiendo, hilando y tejiendo. Años antes se habían patentado unos rodillos de ajuste, pero fue el genio de Arkwright quien creó el sistema para que estos rodillos de ajuste funcionaran. Entonces, obviamente, está haciendo más hilo más deprisa y también, a mi entender, la calidad es mejor. De hecho, era tan bueno y tan fácil de producir que Arkwright podía pensar en grande. Pero imaginad no solo 4 bobinas cargadas con hebra, sino 96 y no movidas a mano, sino con una rueda hidráulica. Y efectivamente, no solamente 96, una fila tras otra de máquinas como estas, un piso encima de otro. Un sueño como este implicaba un tipo de edificio totalmente nuevo. Era la catedral de la revolución industrial, una fábrica.
El prototipo de molino de hilado de algodón de Arkwright fue el primero de su clase en el mundo y el iniciador del sistema de trabajo en fábrica. Un sistema en busca de mano de obra. Cromford Mill necesitaba más mano de obra de la que podía encontrar en el pueblo, así que Arkwright puso anuncios para que los trabajadores vinieran de muy lejos. Pero él buscaba un tipo de trabajador en particular. Dado que el marco giratorio movido por agua había convertido ese trabajo de habilidad en un sencillo juego de niños, Arkwright necesitaba principalmente mano de obra no cualificada. Puso anuncios para familias, de forma que tendría como empleados en su molino, por muy poco, a mujeres y niños. Para darles alojamiento, la primera ciudad molino crecería junto al molino. Arkwright hizo una iglesia, un bar, un mercado e incluso una escuela. Pero quizás el mayor incentivo para atraer a que vinieran familias de otras zonas era el buen estado de las viviendas. Durante los años 1770, Arkwright construyó estas casas en North Street para su mano de obra. Son realmente bastante alucinantes. Comparado con la vivienda media de la clase obrera en la época, tenían que trabajar en el molino. Para sacar provecho de su inversión, Arkwright dirigió esta fábrica de Cromford para que funcionara las 24 horas. Y así empezó el trabajo por turnos. El tiempo era dinero. Esto era altamente productivo, pero un lugar un poco preocupante. La mano de obra trabajaba duro durante muchas horas fijas, que se hacían cumplir con amenazas de castigos y multas. Niños exhaustos trabajaban duro en turnos de 13 horas, día y noche, 6 días a la semana. La máquina dictaba el ritmo de vida por todo el país. Pero la fábrica todavía estaba lejos de alcanzar su pleno potencial. Solo una cosa podría cambiar eso: el vapor. Todo empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años... Bien. Hasta esa parte que llegamos, de solamente hubiera sido necesario en ese momento la invención del vapor para terminar, digamos, de aumentar la productividad. ¿A dónde quiero llegar con esto y por qué les estoy reproduciendo, o mejor dicho, Milagros está reproduciendo este video? ¿Y por qué en este momento? Es importante que se entienda, ¿sí?, que en ese momento en el cual Arkwright había inventado esa máquina fabulosa, ¿sí?, desde el punto de vista tecnológico, hubo un cambio de paradigma en el cual alguien que hacía un hilado a mano de baja calidad y de muy baja productividad se transforma, digamos, en una expansión exponencial, ¿sí?, de la capacidad de producción. Entonces, imaginemos esto: una persona generando el hilado, un grupo de personas generando el hilado, cientos de personas con cientos de máquinas generando de manera exponencial una escala de producción muchísimo mayor. Entonces, desde el punto de vista revolucionario, ¿sí?, cambio de paradigma de lo artesanal prácticamente a lo industrial, ¿sí?, de la mano de una innovación tecnológica. No importa que sea movida por agua y no por la fisión nuclear ¿sí?, del uranio enriquecido. No importa qué tipo de tecnología. Para el momento había un cambio paradigmático de la tecnología que hacía que se aumente muchísimo la capacidad de producción. Y de la mano de eso, la necesidad de la construcción de grandes naves industriales, la necesidad de incorporación de personal. Miren cómo en ese momento se buscaba mano de obra poco especializada, inclusive chicos, madres, familias, en las cuales Arkwright pensaba en una ciudad industrial para darles alojamiento, ¿sí? ¿Por qué se buscaba ese tipo de trabajadores? Porque se le daba una paga muy baja, ¿sí? Y como la división de trabajo, la división técnica del trabajo era tan vertical, el aprendizaje que requería era muy bajo y el aumento de la productividad era exponencial. Entonces, ¿qué mejor que tener mano de obra barata, no calificada, ¿sí?, que es directamente la apropiación máxima de la plusvalía? La máxima apropiación de la plusvalía de un trabajador está dado sobre trabajadores no capacitados. Eso desde el punto de vista social y económico. Desde el punto de vista industrial, todo este conglomerado que plantea Arkwright requiere la necesidad de un comienzo organizacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una coordinación necesaria, un mecanismo de coordinación necesario entre los trabajadores y la idea del lápiz estratégico de la organización. Digamos, Arkwright podía contratar a muchísimas personas, pero alguien iba a tener que hacer
justamente la coordinación de esas actividades. ¿Sí? El mecanismo de coordinación iba a tener que existir, porque no pueden ir deliberadamente a hacer cualquier cosa. Cuando el crecimiento justamente de la línea operativa empieza a aumentar exponencialmente, ¿sí? Imagínense la que empieza a aparecer la necesidad de una estructura organizacional en la que están esos famosos cuellos azules, cuellos azules abajo, perdón, y cuellos blancos arriba. Los cuellos blancos, ¿sí? Como aquellos que diseñan, organizan y hacen un flujo de información descendente para que se realicen las tareas, y los cuellos azules que realizan las tareas, ¿sí? Teniendo una intermediación de los supervisores, y después hacen una devolución con un flujo de información ascendente, ¿sí? Dando simplemente los resultados de los trabajos que realizaron. Pero la información concreta, ¿sí? La información concreta de cómo y qué debe hacerse bajaba, y conceptualmente el flujo de información era descendente. Entonces comienza la necesidad de que todo esto aparezca, ¿sí? El tema de la idea de la integración, de la pirámide y de la cadena de mando, ¿sí? Todo eso tiene que ver justamente con la formación de la empresa. ¿Y de la mano de qué va? Justamente de una evolución tecnológica. Vieron que el video termina con la idea de que lo que faltaba o lo que seguía era justamente la creación del vapor de agua. ¿Para qué? Simplemente para reemplazar la energía cinética del salto del río, de donde tomaban el agua para el molino, y utilizar una usina de vapor, ¿sí? Básicamente, digamos, obtener vapor saturado o el vapor que se les ocurra a través de la combustión de carbón. Y de esa manera reemplazar quizá los ciclos que puedan tener los cursos naturales, ¿sí? Tengamos en cuenta que si no tenemos generado un buen dique y una buena represa, es muy difícil controlar el flujo de agua sobre los álabes de una turbina, para generar energía eléctrica o para mover el eje de un telar, es lo mismo. Bueno, el vapor, ¿sí? Primero, que como ley fundamental tiene un aumento en la potencia instalada muy superior al del molino de agua, ¿sí? Y segundo, que es plausible de ser controlada su potencia de manera continua, a diferencia de un curso natural. Imagínense si nosotros tuviéramos un telar en la vera del río Paraná. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que podría pasar, chicos? Y bueno, si el río Paraná tiene una bajante importante por una cuestión de sequía o de lo que fuera, y nos quedamos sin energía motriz. A diferencia del vapor de agua que se genera con la combustión de carbón, y como mucho tendré que viajar al río Turbio a buscarlo, pero digamos, cocino carbón adentro de una hoguera y esa temperatura, digamos, se la transfiero al agua y el agua genera energía interna, y esa energía interna transforma el agua líquida en vapor, y ese vapor tiene una energía interna capaz de mover un émbolo, una turbina, lo que fuera. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Me siguen, chicos? ¿O estoy hablando solo? Dofe. Sí, te seguimos, ¿eh? Creo que no se Bueno, escucha de nuevo. a veces creo que estoy hablando solo, por eso de rato se interrumpo. Bueno, ahí los escucho bien. Bueno, continuamos entonces. Si me dan el ok, sigo. Bien. Ok. Bueno, si es un delay ya les va a llegar. Avanzo. Entonces, antes de continuar con el próximo slide, como para redondear el concepto de empresa, ¿sí? Como para redondear el concepto de empresa, como una definición que podría tener una beta funcional y otra estructural, después vamos a ver las diferentes estructuras, pero desde el punto de vista funcional podríamos decir que una empresa es básicamente una organización, ¿sí? Porque justamente hay organización para que esa empresa tenga razón de ser, que nuclea un grupo de personas, ¿sí? Y las personas, esas trabajan de manera asociada y coordinada. Después vamos a ver quién coordina las actividades, ¿sí? Esas actividades tienen que tener básicamente un propósito, una razón de ser, ¿sí? Sobre la base de recursos, que a veces pueden ser escasos o no, ¿sí? Bueno, de esa manera se desarrollan funciones variadas y que permiten contribuir al propósito. Es la única manera de que una empresa se pueda desarrollar, ¿sí? Colectiva e individualmente. ¿Cómo? Bueno, hay que desarrollar una estructura, ¿sí? Es fundamental que exista una estructura a través de la cual
las personas que pueden estar de manera individual o asociadas, digamos, van a cooperar para conducir la empresa a lograr esos objetivos o los fines que se plantearon originalmente, ¿sí? Como definición de empresa, desde el punto de vista organizacional y estructural, podría ser una definición bastante clara, ¿sí? ¿Podés compartir de nuevo, Milagros, el próximo slide? Bueno, si me siguen, ¿sí? Ahora vamos a entrar en la etapa del análisis. No la estoy viendo yo en la presentación, no sé si ustedes la ven. ¿No se ve? Sí, se ve. Sí, se ve bien, ¿eh? Se ve bien en mi pantalla. Se ve. Porque estoy compartiendo Ahora una sí. sola ventana, así puedo controlar el micrófono. Yo ahora no estoy viendo, no sé si seré yo. Sí. Díganme en qué slide están, así lo sigo, chicos. Funciones básicas de la Funciones empresa. básicas de la empresa. No quiero interrumpir esta charla que se la ve de contradinámica. Pero de nuevo. Bueno, Se perdió una gran parte, profe, de la charla. me imagino, perdón por no haber estado presente, pero se me colgó el router. La computadora. No pasa nada, profe. El martes que viene me quedo en la oficina y esto desaparece porque la verdad que me estresa demasiado. Venía funcionando bien esta red, pero bueno, evidentemente en algún momento entra en carga y tenemos un gran problema. Yo no tengo acá internet por cables y es a través de una que toma... Bueno, es un problema. Así que a partir del martes que viene esto está solucionado y les pido un millón de disculpas. Pregunta, de este slide que está en pantalla, ¿hasta dónde me escucharon? Creo que nada. Ninguna. Absolutamente Nada. Casi nada. No, nada. Excelente. Bien. Bueno, a ver, funciones. Acá tenemos, digamos, un pantallazo general de cuáles son las funciones básicas de la empresa, ¿sí? Ahí van a ver como si fuera una especie de organigrama en el cual hay tareas técnicas, comerciales, financieras, de seguridad y contables que están en casi todas las organizaciones y verán que todas están, digamos, vinculadas con las tareas administrativas porque las tareas administrativas tienen incumbencia sobre casi todas las tareas que se realizan en una organización. Bueno, básicamente las funciones que se plantean, digamos, que tienen que cumplir todas las organizaciones van desde el planeamiento hasta el control. Si ustedes van a tener una materia que se llama justamente planificación, control y optimización de procesos. ¿Sí? Bueno, desde la planificación hasta el control, pasando por la organización, la dirección y la coordinación de las tareas. ¿Sí? Porque cuando empezamos a pensar en una empresa, no nos da otra que, hablando de empresas, digamos, no necesariamente modernas, sino desde los principios de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, tenemos que empezar a entender que las tareas se realizan a través de la división del trabajo, ¿sí? Quizá no el concepto puro y duro de Adam Smith en el cual agarraba la tarea y la desmembraba en tantas posibles para que un trabajador pueda aumentar su productividad 24 veces, como lo plantea en La riqueza de las naciones, pero sí pensar en una organización que va a realizar diferentes tareas con un objetivo común. Dentro de ese objetivo estará, digamos, el aumento de la productividad basado en la división de tareas. Ahora, la división no tiene que ser exclusivamente una división verticalista como la que planteaban Ford y Taylor, ¿sí? Sino que puede ser inclusive una división de trabajo un poco más horizontal, como se plantea en el modelo japonés, en el cual los trabajadores pueden ser trabajadores polivalentes, ¿sí? Y existe igual división de trabajo, pero no existe una división vertical en la cual un trabajador lo único que hace es ajustar un tornillo, ¿sí? Y en esa tarea la curva de aprendizaje la logra rápidamente, estar sobre la asíntota, entonces va a tener, digamos, una capacidad de producción altísima basada justamente en la especialización de una tarea repetitiva y monótona. ¿Ustedes vieron, no me sale el nombre de la película de Chaplin, Tiempos Modernos? ¿Es la que muestra en la línea de montaje y eso con Chaplin? Sí, la de Charles Chaplin. Sí. Vieron que Charles Chaplin, digamos, tiene tan arraigado el concepto de división del trabajo y de la especialización de una tarea repetitiva, en la cual el tipo está todo el día ajustando tuercas, de repente se acerca una mujer con un vestido que tiene un botón similar a una tuerca, el tipo va y le aprieta el botón, ¿sí? Porque es prácticamente un autómata, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de la división del trabajo en los principios del siglo XVIII, de comienzo una industria masiva pos de la economía de escala,
pero hay ciertas evoluciones en cuanto a la división del trabajo, y esa división del trabajo empieza a evolucionar en la capacitación de los trabajadores y en la demostración de que la polivalencia de los trabajadores genera efectos de productividad inclusive más altos que lo de la división vertical. Y cuando me refiero a la división técnica verticalista, quiere decir a que el trabajador lo desmembra en tantas tareas posibles como logra aumentar su probidad. ¿Sí? Ese concepto fue mutando. Entonces, todas esas tareas que se planifican, se organizan, se dirigen y se coordinan, finalmente es necesario controlarlas para ver si realmente se llega a cumplir con ese objetivo que se plantea originalmente cuando el emprendedor o líder de la empresa plantea la misión, la visión y el objetivo. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, clarito. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, estas tareas que están dentro, digamos, de las funciones básicas de la empresa, las tienen que realizar diferentes actores, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ubican esos actores dentro de la organización y cómo es el flujo de información y quiénes ejecutan y quiénes diseñan? Está claramente definido dentro de lo que es un organigrama. ¿Sí? Un organigrama básicamente lo que nos va a mostrar es la estructura organizacional de una empresa. No es ni más ni menos que una gráfica, pero es una gráfica que tiene muchísima información porque básicamente describe de manera gráfica el concepto de Henri Fayol como la cadena de mando, ¿sí? La importancia que cada trabajador tenga un único jefe, ¿sí? ¿Podemos avanzar al próximo slide, Milagros, por favor? Bueno, acá vamos a ver cuáles son los componentes, y ahora vamos a hacer el análisis organizacional, ¿sí? Ya no vamos a estar definiendo funciones básicas de la empresa, sino es cómo se conforma desde el punto de vista organizacional una empresa, ¿sí? Henry Mintzberg, que es más contemporáneo nuestro que lo que fueron obviamente Henri Fayol y que nada tiene que ver con la temporalidad que nosotros vivimos. Mintzberg nos muestra en esta suerte de pirámide cómo es que se conforma desde el punto de vista jerárquico, ¿sí? Y funcional una organización, ¿sí? Ven que en esa pirámide que tenemos abajo a la derecha, tenemos la clásica pirámide vertical en la cual en el ápice estratégico, en el norte, en la parte más alta de la pirámide, se encuentra la alta dirección, ¿sí? La alta dirección es básicamente lo que antiguamente conocíamos como ¿qué? Dentro de lo que era la organización tayloriano-fordista. ¿Dos cabezas blancas? ¿Puede ser? Claro, básicamente lo que era definido como una analogía por el color de la vestimenta que utilizaban como cuello blanco, ¿sí? El cuello azul estaba relacionado directamente con la manufactura, ¿sí? Con el hacer con las manos, con quienes ensamblaban las llantas, con quienes ponían los motores, ¿sí? Y seguían a la cadena de montaje. Bueno, la alta dirección generalmente es la que diseña y define las estrategias, ¿sí? Y baja la información hacia el resto de las partes constitutivas de la estructura organizacional con órdenes claras y concretas, ¿sí? Para la ejecución de las tareas. Ahora, en una organización neoclásica, ¿sí? En la cual podemos pensar en algo así como una burocracia mecánica, que ahora les voy a contar de qué se trata, tenemos este tipo de forma organizacional en la cual está la alta dirección, la dirección intermedia, que puede estar compuesta por gerentes, jefes o supervisores, ¿sí? Y finalmente la línea base de la pirámide o el núcleo de operaciones, que es básicamente justamente el trabajador que realiza la manufactura o la tarea física, ¿sí? La transformación físico-química o mecánica o la transformación que se les ocurra de una materia prima en un producto terminado o la prestación de un servicio, no necesariamente tiene que ser un activo fijo, ¿sí? Ustedes ya vieron en sistemas productivos la diferencia entre la producción de bienes y servicios. Bueno, desde el punto de vista organizacional puede ser aplicada a cualquier tipo de organización, ya sea producción de bienes o de servicios, ¿sí? Y vemos lateral a la derecha el staff de apoyo, ¿sí? Y a la izquierda la tecnoestructura. Básicamente dentro de las organizaciones, grupos de trabajo que no están dentro de la pirámide clásica, por ejemplo la tecnoestructura,
¿sí? Básicamente hay trabajadores o sectores que se dedican a reglamentar o a regular el trabajo de los demás. Por ejemplo, ¿qué podría ser cualquier tipo de oficina que se dedique, por ejemplo, a hacer un procedimiento de trabajo, todos y tiempos, a hablar cuáles son las condiciones y medio ambiente de trabajo desde el punto de vista de seguridad y higiene? ¿Para qué? Para que aquellos que realmente realicen, digamos, esa transformación de los bienes, tengan una regulación de trabajo, pero no realizan tareas directas sobre el producto, sino que regulan el trabajo de los de seguridad y higiene, de realización de métodos y tiempo. O sea, regulan o actúan sobre el trabajo de los demás, ¿sí? Por eso la tecnoestructura siempre está lateralizada, porque no está dentro del núcleo de operaciones, ¿sí? A la derecha, ¿sí?, está representado, que básicamente está relacionada de liquidación de sueldos, ¿sí?, y directas a la producción o a la generación del servicio, pero necesarias si la organización pueda funcionar. Y muy sesgados a pensar que una industria es solamente lo que tenga que ver directa de la... A ver, me está diciendo Matías. ¿Me escuchan mal, chicos? Díganme si me... Sí, profe, arrancamos bien, pero se empezó a cortar bastante ahora. Sí, empezó a fallar. Sí, lo mismo. ¿Por qué no cortás el video, Leonardo, y probás sin video a ver si quizás están menos datos y funciona mejor? A ver, yo que me había peinado, chicos, bueno, no importa. Díganme si ahora me escuchan mejor o más fluido. Ahora mucho mejor. En este Por ahora momento se escucha sí. bien. Completamente. Se escucha mejor. Decían que en el staff de apoyo se empezó a cortar. ¿Sigo a través del staff de apoyo? Hasta ahí me sigo. Sí, profe. Bueno, Matías me dijo que sí. Ahí. Bueno, el staff de apoyo, básicamente, dentro de las organizaciones, se dedica a realizar tareas justamente de apoyo a lo que es la espina dorsal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tareas de administración, creación de sueldos y jornales, recursos humanos. O sea, no tienen impacto directo sobre la producción de bienes y servicios, pero se pueda cumplir con el objetivo planteado por la empresa. Creo que ahí se cortó del todo de nuevo, ¿no? Sí, me parece.